quiero yo hablarles un tema que es bien importante que he traído en esta semana y de hecho desde antes y que lo he llamado la promesa de Dios para tu familia. ¿Te interesa las promesas de Dios para tu familia? ¿A quién le interesa las promesas de Dios? Pues vamos a orar. Señor, yo te pido que tú hables a nuestros corazones y podamos hoy aprender de ti. Háblanos, tócanos, visítanos. Nos ponemos en tus manos, Señor, para que tú nos dirijas, nos uses, nos guíes, nos hables, nos acompañes, nos instruyas, nos des dirección, Señor, que podamos conocer lo que tú tienes para nosotros hoy. Te damos la alabanza y la gloria en el nombre del Señor Jesús. Amén. De alguna forma estaba pensando en el título y pasaba varios temas. Es la promesa de Dios para tu familia, pero podría ser incluso la promesa de Dios para las familias quebradas. Cuando hay una familia a veces que está quebrada, bueno, hay promesa de Dios para esto. Y quiero que busquen Mateo 2. Acompáñenme a Mateo 2, versículo 16 en adelante. Mateo 2:16. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Y esta historia de Mateo, todo Mateo 2 nos habla del nacimiento de Cristo, es la historia del nacimiento de Cristo, pero justo en medio de esta historia sucede algo extraño, porque en medio de todo el gozo, en medio de las huestes celestiales alabando al Señor y diciendo gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres, de pronto, en medio de cuando están cantando y alabando al Salvador y que dicen, os ha nacido en Belén el Salvador del mundo, de pronto surge estos pasajes y como pareciera que estuviera fuera de contexto, como que dices, bueno, ¿y por qué meten eso ahí? Si estamos hablando de una historia de gozo, de amor, del niño que vino a salvar al mundo y de pronto surge esto. Bueno, pues esta historia no nace aquí, esos pasajes, el caso aquí de Mateo nos está hablando de algo que ya estaba escrito antes, pero surge y está muy relacionado con la historia de la Navidad que está aquí. Y permítanme contarles todo lo que está detrás de esta historia, porque hay 3 veces que esto es mencionado en las Escrituras. En 3 ocasiones estos pasajes están mencionados en las Escrituras. Y entonces entendamos esto, que este es un mensaje para las familias en la actualidad. Este es un mensaje para ti. Dile al de al lado, este es un mensaje para ti, pero también es para mí, porque todos pertenecemos a una familia. Venimos de una familia. Este mensaje es para ti. Entonces hoy quiero hablarles de las promesas de Dios para la familia. Y vamos a ver, la primera mención de estas 3 que les digo que hay en la Biblia, la primera mención, la historia comienza en Génesis 35. Hay una mujer llamada Raquel, ella está casada con Jacob y no sé si recuerdan la historia. Ella tenía una hermana mayor que la dieron para que se casara con Jacob, pero en este momento de la historia ya está casada, tenía 2 esposas, Jacob, y una era Raquel, pero Raquel era estéril, o sea que no le podía dar hijos. Entonces ella estaba tan afligida que en un momento determinado hace una oración a Dios, pero era una oración desesperada. Y ella clama y le dice: Señor, dame hijos, permíteme tener hijos o déjame morir. O sea, estaba tan desesperada que le dice: estoy tan desesperada que deseo tener hijos y prefiero, es tanto mi deseo por tener hijos que prefiero morir si no me los vas a dar. Y entonces, si leemos la historia, encontramos que se embaraza, Dios escuchó su clamor y milagrosamente le dio un hijo de la promesa, porque había una promesa ahí para toda esa familia de Abraham, Isaac y Jacob, y había una promesa y Dios le da la bendición de ser madre.
y nace un hijo que tenía un gran potencial. Este hijo, de hecho este hijo que nace de ella, José, había tanto potencial en él que salvó en una severa hambruna, salvó a mucho pueblo, dice la Biblia. Qué bendición que haya nacido este hijo y que nació luego de esa oración. Llegó a ser un gran hombre. Y ese fue el primer parto que tuvo Raquel. Pero después de que nace José, unos años después, cuando José todavía era pequeño, era un niño, se vuelve a embarazar. Viene un segundo embarazo. Y cuando ya estaba a los 9 meses, más o menos, ya sus 40 semanas, ¿cuántas semanas son del embarazo? 40 semanas, cuando ya estaba terminando ese periodo de gestación y ya estaba por dar a luz, resulta que en ese tiempo a Jacob hace un viaje a Belén y yendo en el camino están pasando por un lugar llamado Ramá y ahí empiezan los dolores de parto, empiezan los trabajos de parto y ahí bajo un árbol da a luz a un hijo, su segundo hijo, que lo llamaron Benjamín. Nació saludable y se convirtió también en alguien importante porque fue alguien que de esa rama surgió la descendencia de reyes de Israel, del que venían de la tribu de Benjamín, porque ese hijo Benjamín se convierte en una de las 12 tribus y por ahí vinieron reyes. Así es que estos dos hijos estaban llenos de tanto potencial. Había una bendición sobre esa familia, pero sin embargo algo estaba mal. Algo no iba bien porque mientras esta mujer está dando a luz o da a luz y está cargando apenas débil ella después del parto, está con sus dedos tomando a este pequeño bebé recién nacido, Benjamín, de pronto ella empieza a llorar porque se da cuenta que ella estaba muriendo. Durante ese parto ella muere. Y entonces ella empieza a llorar y es donde surge este clamor, porque ella sabía que ya no iba a ver más a sus hijos. O sea, qué bueno que pudo verlos, se cumplió la promesa, la bendición de Dios, pudo tener hijos, pero ella sabía que se estaba despidiendo ya de estos hijos y muere Raquel. Comienza a llorar y su marido está quebrado, está quebrantado, está tan quebrado porque tiene que despedirse ahora de su mujer Raquel y su hermana que era pues también estaba casada con Jacob, pues tuvieron entre ellos que quitarle al bebé de sus dedos, separándolo, no podían dejárselo ahí y la tuvieron y la enterraron ahí en ese lugar Ramá bajo un árbol. Y Raquel había dicho apasionadamente, dame hijos o me muero. Y ahora que tenía hijos se murió. O sea, termina, qué triste aquí la historia. Bueno, pues en la actualidad la gente en Israel visita, es un lugar tradicional turístico ahora donde está la tumba de Raquel, es un lugar muy importante para los judíos en la actualidad. Pero es un lugar profético porque ahí fue donde se dieron estas palabras que leímos, que después que fueron citadas en Mateo. Pero este es el primero de los eventos donde surgen esas palabras. Un lugar muy importante, pero es un lugar donde una mujer fue separada de sus hijos. Hubo llanto, hubo clamor, la familia fue dividida, y la muerte llegó y la separación, los hijos se fueron en una dirección, la madre en otra dirección, a partir de ese lugar. Y quedó la familia afligida, quebrantada. Es un lugar donde la muerte y el nacimiento se intersectaron. Se juntaron estas dos cosas. Es el lugar donde ella fue sepultada, llamado Ramá. La segunda mención que aparece este relato en la Biblia, tenemos que hacer un viaje de ese momento, ir 586 al año 586 antes de Cristo, tenemos que hacer un viaje y ahí aparece un hombre llamado Nabucodonosor. Años después de ese primer suceso donde muere Raquel, entra en escena, en el año 586 entra Nabucodonosor.
Raquel, recordemos, había sido enterrada en ese mismo lugar, había llorado ahí por sus hijos y Nabucodonosor entonces invade masivamente Israel, viene desde Babilonia y viene con sus ejércitos y desbarata la nación, la disemina, la pulveriza, destruye la ciudad de Jerusalén, mata a muchos niños y se lleva a 10,000 prisioneros. ¿Y quiénes eran estos prisioneros? Son prisioneros que él se los llevó para construir su propio reino. Dice en Segundo de Reyes 24:14, acompáñenme por favor. Esta es la segunda mención de este evento. Segundo de Reyes 24:14, y llevó en cautiverio a toda Jerusalén, a todos los príncipes y a todos los hombres valientes, hasta 10,000 cautivos, y a todos los artesanos y herreros. No quedó nadie, excepto los pobres del pueblo de la tierra. Entonces los más talentosos, los que tenían más dones, hijos, jóvenes, niños, los más atléticos, los más capaces, los más sabios, los más fuertes, los que estaban llenos de potencial, los más brillantes, los que eran buenos en el arte, los que eran buenos en la música, los que eran buenos, esos dijeron: vamos a separar a 10,000 de estos jóvenes porque me los voy a llevar a Babilonia para construir mi reino. Entonces, pero imagínense lo que está pasando aquí. Llega Nabucodonosor y él dice: no quiero que se queden los talentos aquí. O sea, después de haber matado a mucha gente, no quiero que se queden los talentos. Yo los voy a llevar y los voy a usar para mí. Sus capacidades no se van a quedar en el reino de Dios. Yo me los llevo para mi reino, dice Nabucodonosor. Los voy a esclavizar, los voy a encadenar y quiero a 10,000 de ellos. Así es que vayan por los hijos, vayan por los nietos, vayan por los jóvenes. Los quiero sacar de Jerusalén para tenerlos atrapados. Y esto yo me imagino algo como tipo los campos de concentración, que tenemos historias, hemos visto películas donde están los nazis y llevaban gente cautiva y los tenían ahí con trabajos forzados. Y aquí es donde Jeremías 31 aparece. Esta es la segunda mención del versículo que estamos estudiando. Y quiero que vean esta imagen. La ciudad ha sido destruida. Llegan invasores, destruyen la ciudad, queman, hacen un desbarajuste ahí. Muchos han sido asesinados. Los más pobres van y ellos se quedan, esos los dejaron ahí, esos se quedan ahí, pero sin embargo ellos alcanzan a testificar y a ver cómo se están llevando a todos esos 10,000 talentosos cautivos. Y simplemente fue a unos 8 kilómetros fuera de la ciudad. Ahí estos pobres vieron a los hijos, a los nietos, a los que podían cantar bien, a los brillantes, a los talentosos, a los que tenían dones y talentos. 10,000 de ellos siendo encadenados, y si se oponían los golpeaban y los torturaban, como lo hicieron los soldados nazis en la Segunda Guerra Mundial, con diferentes personas, con crueldad, ambiciosamente. Y todo eso fue en ese lugar llamado Ramá. Y sus padres llorando, viéndolos encadenados y tratando de hacer algo y sin poder, imposibilitados, viendo cómo los llevan cautivos y sabiendo que al estárselos llevando ya no los iban a volver a ver. Imagínense esta imagen, o sea, lo cruel, lo crudo. Todos estos niños, otros eran adolescentes, otros eran jóvenes, pero todos llorando, entendiendo que esta era ya una despedida, que ya no verían a sus papás. Venía división, venía separación, venían cadenas, venían ataduras, porque eran llevados a Babilonia. Pero de pronto, Jeremías 31, en Jeremías 31 algo sucedió. Justo en medio de todo eso, busquen Jeremías 31:15. Así ha dicho Jehová: voz fue oída en Ramá, llanto y lloro amargo, Raquel que lamenta por sus hijos y no quiso ser consolada acerca de sus hijos porque perecieron. Entonces se levanta esta voz de Raquel justo en ese mismo lugar
donde sus hijos le habían sido arrebatados de sus manos cuando ella se tenía que despedir de ellos, cuando se dio cuenta que ella estaba muriendo, cuando se dio cuenta que sus hijos ya no los iba a ver más. Y ahora desde su tumba, donde había sido enterrada, ahí en Ramá, bajo de un árbol, está surgiendo una vez más esta voz, este clamor de Raquel, cuando ella estaba llorando al despedirse de sus hijos. En este mismo lugar, en este lugar profético, se levanta esta voz. 10,000 jóvenes habían sido criados en el templo. Se les había enseñado pues lo que eran las escrituras en ese momento. Habían memorizado los primeros 5 libros de la Biblia. Habían sido preparados. Sin embargo, aunque se les había enseñado la palabra de Dios, ahora habían sido capturados por Nabucodonosor para ser llevados cautivos hasta Babilonia, para que le sirvieran a él en su reino. Y los estaban separando de sus familias. Había dolor, había separación, familias destruidas. Y se escucha entonces la voz de Raquel clamando por sus hijos porque perecieron. Y esto es exactamente lo que Satanás está haciendo en la actualidad. Porque Satanás está entrando donde hay familias que caminan con Dios, donde hay familias que conocen a Dios. Y está haciendo esto nuestra generación. Está persiguiendo a los adolescentes, a los jóvenes, a los niños. Y los está separando de sus familias y está destruyendo familias. Está atándolo con adicciones, con cadenas de alcoholismo, con cadenas de drogadicción, con cadenas de inmoralidad sexual. Y los está llevando a un lugar de tormento y de quebranto. Y les está robando toda la esperanza. Y las madres, las Raqueles, vamos a decir, están llorando y están clamando. ¿Cuántas madres están llorando y clamando por sus hijos? Porque ven esto que está sucediendo una vez más, donde están siendo quitados sus hijos y están siendo atados. Y ambos eventos sucedieron en el mismo lugar. Pero hay una tercera mención de estos eventos y quiero que vean uno más. Entonces tenemos que viajar de ese momento cuando llega Nabucodonosor y se lleva cautivos a todos estos 10,000 jóvenes. Vamos a viajar 500 años después de la historia de ese momento. Y una vez más Raquel aparece. Surge su voz en el planeta Tierra. Su voz se escucha llorando. ¿Y saben cuándo es? Es la historia de la Navidad. En esa historia de Navidad surge una vez más esta voz de Raquel. Y es la historia del nacimiento de Cristo. Ahora, ¿recuerdan lo que sucedió con todo eso? Vemos ahí el mismo demonio que estaba en Nabucodonosor, pero ahora está operando a través de un hombre llamado Herodes. Y este hombre, este rey Herodes, dice la Biblia que cuando aparecieron estos hombres sabios que decían, venimos a buscar al rey, venimos siguiendo la estrella y vamos en busca del rey porque vamos a ir a adorarle. Entonces, lleno de celos, este hombre Herodes, malvado Herodes, da orden de que maten a todos los niños menores de 2 años. ¿Se acuerdan la historia, no? Y una vez más dice, surge esta voz de Raquel, porque matan a todos estos niños menores de 2 años, toda una generación de hijos, y lo que conocemos hoy como una masacre de los inocentes. ¿Qué culpa tenían estos niños? Sin embargo, fueron masacrados. ¿Y saben dónde sucede todo este incidente? En el mismo lugar, en Ramá, a unos 8 kilómetros al norte de Jerusalén, en Ramá, ese lugar llamado Ramá, mientras este celoso rey Herodes ejecutaba a los niños menores de 2 años y los pequeños eran arrebatados de sus padres que trataban de esconderlos, y los padres clamaban y lloraban, y había dolor y había separación y había división y había heridas, y las familias estaban quebradas en pedazos y parecía no haber esperanza. Otra vez surge en este lugar llamado Ramá
esta voz. Y hay padres llorando por sus hijos sin poder hallar consuelo. ¿Y cómo podemos librarlos del dolor? Entonces, una vez la voz de Raquel surge y se levanta en la historia de la Navidad, y citando al profeta Jeremías, ahí en Mateo 2, dice en Mateo 2:18, voz fue oída en Ramá. Ahí está el lugar Ramá. Por eso les expliqué todos estos tres eventos. Voz fue oída en Ramá. Se oye esta voz, es levantada. Grande lamentación, lloro y gemido. Y luego dice Raquel, que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Todo sucedió en el camino a Belén. Y la Biblia dice que José y María fueron advertidos en un sueño de que salieran y que protegieran a su hijo llamado Jesús. Y entonces fueron guiados para llevarlo a esconder en Egipto, y ahí donde estuvieron viviendo un tiempo. Todo el potencial que había en su hijo llamado Jesús, había que protegerlo, había que esconderlo entonces en Egipto, y salen ellos de noche y fueron y se escondieron ahí. Pero ahí es donde quiero llegar. O sea, todo esto fue la introducción, y no quiero deprimirlos porque el final de la historia tiene un buen final. Van a decir, para eso vine hoy, para que me hablen de estas cosas. Más que para deprimirlos, quiero advertirlos. Quiero que estemos conscientes de lo que estamos viviendo espiritualmente en nuestra época, porque esto mismo está sucediendo. Porque Satanás está tratando de destruir a toda una generación de jóvenes en el tiempo que hoy vivimos. Y Raquel está llorando. Está surgiendo esta voz de Raquel. Las familias y la iglesia están siendo atacadas. Es el blanco. Los jóvenes son el blanco de Satanás, de estos espíritus demoníacos, y están tratando de levantar esta generación de hijos piadosos, de hijos que han conocido de Dios, para llevárselos a su reino, para que no estén más en el reino de Dios, sino esclavizarlos y llevárselos a un lugar de tormento, de quebranto, de esclavitud, y ponerlos a trabajar para el reino del enemigo. ¿Se entiende espiritualmente lo que está, el ambiente que está pasando? Suicidios, adicciones, desórdenes alimenticios, depresión, baja autoestima, cuando la gente, estos jóvenes pierden totalmente la visión y no ven más allá de su nariz. Bueno, yo tengo larga la nariz, yo veo un poquito más lejos si fuera así. Pero tenemos que alcanzar a ver, estamos siendo cegados, generaciones que están siendo cegadas y ven el deleite momentáneo en vez de buscar las cosas eternas. Ven las cosas pasajeras y es lo que más les llama la atención y les importa, y está nublada su visión porque están atados, porque están limitados. Hay baja autoestima, sin visión, sin conocimiento de la verdad, sin amor, sin compasión. Todo esto está bombardeando a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Y este espíritu de Nabucodonosor viene y te dice, no vas a ver más a tus hijos, y quiere desanimarte. Y te dice, ya te los quité. Y se burla de ti y te dice, ya los tengo yo. Ya son parte de mi terreno, de mi territorio. Están en mi reino. Y esto es parte de la historia de la Navidad, pero no se habla de ello normalmente. Y si vemos la historia de la Navidad, siempre se habla de los ángeles, de la Virgen, del nacimiento virginal. Y si realmente dices, a ver, ¿con qué me familiarizo más de la historia de la Navidad? Yo podría preguntarles, a ver, muchachas o señoras, ¿quién se siente familiarizada con María? Por muy santas que sean, pues no, yo menos, ¿verdad? O con los ángeles, saben que con esto es con lo que más nos podemos familiarizar en la realidad,
con esta desgracia, con este ataque severo del enemigo a nuestras generaciones. Esto es el tema en el que tenemos que poner mucha atención. No estoy descartando todo lo demás, toda la historia de la Navidad, pero esto aparece dentro de la historia de la Navidad y este es un mensaje para tu familia. Y tenemos que estar atentos a lo que está sucediendo aquí. ¿Por qué se nos dice esto? Se dice del nacimiento virginal, de los ángeles alabando, de los pastores, de los magos, del bebé que nació en un pesebre. Pero las familias quebrantadas, los matrimonios rotos, los hijos rebeldes alejándose, las separaciones, las divisiones, las cadenas, el cautiverio son también parte de la historia de la Navidad. Y el enemigo está secuestrando a nuestros jóvenes y está llevando su potencial y sus talentos fuera de la iglesia, donde deben de estar, deben de ser parte del reino de Dios, y los está llevando a lugares, secuestrando sus dones, habilidades, les está robando su unción para llevarlos a servir al enemigo, a construir un reino de maldad y de perdición. Los está sacando de las iglesias y de sus familias, los está atacando, son el blanco de ataque, les está quitando las buenas influencias para ir a llevarlos a lugares donde no hay buenas influencias. Y pareciera que no hay nada que se pudiera hacer, que está todo perdido y que dices, pues ya no sé qué hacer. Pero siempre hay una madre clamando, siempre hay una Raquel levando su voz. Siempre hay una hermana orando por su hermano, siempre hay una madre que clama por su hijo, siempre hay un hijo clamando para que regrese el papá, siempre hay alguien orando, siempre hay un remanente. Y hoy mi intención no es deprimirte, sino darte una palabra de parte de Dios, porque vamos a ver nuestras familias reconstruidas cumpliendo el propósito para el cual fueron creadas. Repito esto, vamos a ver nuestras familias reconstruidas cumpliendo el propósito por el cual fueron creadas. Y quiero mostrarles en las escrituras lo que sucedió en Jeremías 31. Busquen Jeremías 31, 16. Porque esto se va a poner bueno. Así ha dicho Jehová, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos. ¿Por qué? Porque hay salario para tu trabajo, dice Jehová, y volverán de la tierra del enemigo. Les leo la Nueva Traducción Viviente, dice, pero ahora esto dice el Señor, no llores más, porque te recompensaré. Dice el Señor, tus hijos volverán a ti desde la tierra lejana del enemigo. Les doy otra versión más. Eso dice el Señor, deja de llorar, no derrames más lágrimas, pues habrá una recompensa por tu trabajo. Tus hijos volverán del país enemigo, dice el Señor, traducción del lenguaje actual. Pero Dios le dice, sécate las lágrimas, Raquel, ya no sigas llorando, ni pierdas la esperanza. Tus hijos volverán a su patria, volverán de ese país enemigo, y tu sufrimiento se verá recompensado. Te juro que así será. La historia no se ha terminado, qué bueno. Y la última palabra la tiene nuestro Dios. Así es que cuando la gente te diga, es que ya, o te vienen, hay voces que surgen de pronto y te empiezan a decir, mira, estás perdiendo el tiempo. Ya no hay nada que hacer, es un caso perdido. Ya ni para qué oras, para qué ayunas, para qué buscas a Dios, a ver dónde está tu Dios. Y empiezan esas voces a atacarte. Ahí puedes tú decirle, no, porque mi Dios me dijo que Él me recompensará. Él claramente me dijo, reprime del llanto tu voz y de las lágrimas tus ojos, porque salario hay para tu trabajo. Tu obra no es en vano, está funcionando. Tú mantente, tú simplemente mantente, cree. Entonces, cuando las voces te dicen estás perdiendo el tiempo, no hay esperanza, no vas a lograr nada, Dios viene y te dice, no es en vano lo que haces, yo te voy a recompensar. Recibirás recompensa,
recibirás recompensa. Tus hijos volverán a ti desde la tierra lejana del enemigo. Y entonces, si tu hijo está en depresión, ¿qué podemos decir? Tus hijos volverán a ti desde la tierra del enemigo. Si tus hijos están atados con alguna adicción, viene la voz de Dios que te dice, tus hijos volverán a ti desde la tierra lejana del enemigo, porque para Dios nada es imposible. Él cumple sus promesas, nada es difícil para Él. Él es Señor de todo. Él es soberano y podemos confiar y descansar en Él. Versículo 17, busquen Jeremías 31, 17. Vamos a leerlo. ¿No me lo creen? Vamos a leerlo. Confiésalo, dice, esperanza hay para tu porvenir, dice Jehová, y los hijos volverán a su propia tierra. Ellos van a regresar a su territorio porque de aquí son. ¿No te da gusto esto? Qué bueno que podemos confiar en lo que Dios dice más que lo que el enemigo, las otras voces nos puedan decir. Esa es la promesa de Dios para tu familia. Esa es la promesa de Dios para tu familia. Aférrate a ella. Yo sé que hay psicólogos que pueden ayudar y hacen su esfuerzo, pero sin embargo no pueden con ello. Los doctores también, qué bueno, gracias a Dios por la ciencia médica, pero no pueden con ello. Pero cuando aparece Jesús, Él viene a cambiar la historia. Él le quita el poder al enemigo, al tentador. Él viene y destroza su poder y es quebrantado este poder del enemigo. Van a regresar. ¿Cómo? No lo sé, pero Él dice que van a regresar y yo le creo. Él dice que van a regresar y así será. Ahora, miren esto, no dijo, busquen Isaías 54, 17. Él no nos dice que no vaya a haber armas que vengan contra ti. No te dice eso. Él no dice que ningún arma se forjaría. No. ¿Qué es lo que dice? Que ningún arma forjada, o sea, sí va a haber armas. Ningún arma forjada contra ti va a prosperar. Eso sí lo que te dice. Y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Isaías 59, 19. Y temerán desde el occidente el nombre de Jehová y desde el nacimiento del sol su gloria, porque vendrá el enemigo como río, mas el espíritu de Jehová levantará bandera contra él. Y es que hay un espíritu de Nabucodonosor que está tratando de llevarse 10,000 jóvenes a los lugares oscuros, pero hoy nos paramos en la promesa de Dios y declaramos que ellos regresarán a casa desde la tierra del enemigo. Hoy creemos, ¿crees esto tú? Hoy creemos que ellos regresarán a casa desde la tierra del enemigo porque Dios nos lo ha prometido. Y aquí hay mamás y hay abuelitas que han estado clamando y han estado llorando y han estado orando. Pues esta palabra es para ti. Esta palabra es para ti. Hay esperanza para tu porvenir. Hay esperanza para tu porvenir. Tus hijos regresarán a casa. Tus hijos regresarán a casa. Voy a invitar a los músicos que me acompañen. Y ahorita voy a hacer un llamado ahorita en un ratito para que vayan viendo la cuestión de los niños, porque yo quiero orar por ellos. Es más, voy a hacer algo especial. Quiero orar por todos los jóvenes. Quiero que pasen aquí todos los jóvenes. Si se juntan 10,000, pues con esos la hacemos. Quiero que pasen los jóvenes aquí porque vamos a orar por ellos. Y tráiganse a los niños, tráiganse a todos. Es más, las que están embarazadas, que traen un bebé en su vientre, vénganse aquí porque vamos a orar por sus bebés. Vamos a orar por todos. Porque no es en vano lo que hacemos. Hay esperanza y va a haber fruto de lo que estamos sembrando. Hay respuesta, lo dice el Señor. ¿Qué onda? Todos los que no se han casado para mí son niños, así es que no importa la edad que tengas, tú pásale. Para donde quieran voltear, pues como quieran. Vamos a orar. Vamos a orar por ustedes. Pásenle todos.
No importa que tengas 40 años, si eres un niño, vente. Y vamos a esperar ahorita que lleguen los niños de sus salones. Miren, Satanás está tratando de destruir toda una generación de niños en este tiempo, y él viene a través de cada uno de nuestros hogares y está apuntando, está dirigiendo sus esfuerzos. Su blanco son nuestros hijos y los hijos de tus hijos. Las cadenas están puestas sobre esta generación. Necesitamos orar por ellos y apoyarlos. Voy a invitar que todos los que están ahí atrás se pongan de pie, por favor, porque vamos a orar juntos, vamos a luchar por ellos. Betty, si me ayudas, por favor, pasando. Satanás, escúchenme bien, los que están aquí, Satanás está tratando de secuestrar tu unción, tu llamado. Satanás quiere robártelo. Y vas a tener tentaciones que a lo mejor nosotros en mi generación no tuvimos. Pero están un ataque certero, directo contra ustedes. No sé si lo han detectado. Porque tienen amistades que no son buenas y van a tener que tomar decisiones y dejar cosas. O sea, miren, tienen que valorar qué tiene más peso, lo eterno o lo temporal. ¿Qué tendrá más peso? Pues obviamente que lo eterno es lo que vale la pena. Pongan su mirada en esas cosas. Yo sé que nos atraen las cosas temporales, pero son temporales. Te van a llenar por un tiempo y finalmente quedas vacío. Necesitamos poner nuestra mirada en las cosas eternas, en las cosas que valen la pena. Así es que, miren, cuando tuvo un encuentro con el Señor Jesús, Pablo, pues Saulo de Tarso, tiene este encuentro con el Señor Jesús. Hay un pasaje que me llama la atención de algo que dijo. Lo busco. Hechos 9:6, ya no quedó nadie allá, ¿verdad? Pero yo se los digo. Hechos 9:6 dice: él temblando y temeroso dijo: ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Esa es una verdadera conversión. Cuando tú estás convencido de a quién quieres servir, y entonces dice: Señor, ¿qué quieres que haga? ¿Qué es lo que tú quieres que haga? ¿Qué es lo que tú quieres que haga? No es lo que tú quieras hacer, no es lo que tus amigos quieran que tú hagas. Cuando tú vienes y dices: Señor, ¿qué quieres que tú haga? ¿Habrá alguien aquí que quiera decir de ustedes jóvenes que diga: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Sí? ¿Están dispuestos a decir: Señor, a ver? Miren, yo les aseguro que lo que el Señor tiene para ustedes es mejor que lo que ustedes creen que pueden tener. Porque Él tiene cosas de peso, cosas eternas, cosas que valen la pena. Así es que, si esta es tu oración, si este es tu deseo, yo te invito a que vamos a orar. Ahorita oramos por ellos, pero yo quiero orar primero con ustedes y que hagan una verdadera entrega al Señor. Cierren sus ojos y no te sientas presionado por el que está atrás o porque te están viendo. Si quieren todos cierren los ojos y olvídense. Y te invito a levantar tus manos y hacer una entrega y decir: Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Qué quieres que yo haga? Pero dilo de todo corazón: ¿qué quieres que yo haga? Dile de todo corazón: Señor Jesús. Dile fuerte: Señor Jesús, yo me rindo a ti. Quiero que seas mi Señor, mi Dios, mi Rey. No sea hecha mi voluntad sino la tuya. ¿Qué quieres que haga? Muéstrame. No quiero perder el tiempo, no quiero desperdiciar mi vida, no quiero andar atado, no quiero servir al reino de las tinieblas. Yo quiero servirte a ti. Que tú seas mi Dios, que tú seas mi Rey, que tú seas mi Señor, mi Salvador. Muéstrame qué quieres que haga, para que no solo mi vida sea transformada, sino que a través de mi vida pueda ser impactada mi generación. Me pongo en tus manos, Señor, y te bendigo.
Amén. Amén. Ahora, miren, quiero repasar algo rápido porque hay cadenas puestas sobre esta generación y ahí es importante la labor que todos los que estamos allá, los mayores, que hagamos para proteger a esta generación. Ellos necesitan nuestro cuidado, necesitan que los abracemos, necesitan que los acompañemos, que seamos luz para ellos, porque Satanás está secuestrando su unción, sus talentos, su llamamiento, y les está robando su propósito en la vida. Pero hay buenas nuevas, porque vamos a ver que las familias vuelven a los valores cristianos, que todo lo que hemos hecho para criar a nuestros hijos va a prosperar. Nuestro trabajo será recompensado. Nuestro trabajo será recompensado. Y cuando ellos sean mayores van a alcanzar la gracia y ellos van a poder impactar generaciones que nosotros no tendremos contacto con ellos, porque ellos están separados para Dios. Ellos volverán, y aún los que no están aquí, tal vez tú digas, bueno, mis hijos no están aquí ahorita, ellos volverán de la tierra del enemigo. Yo quiero decirte a los que están ahí atrás, ellos volverán de la tierra del enemigo. Ellos volverán de la tierra del enemigo. Hay esperanza. Las escrituras declaran una y otra vez que los hijos regresarán. Y esto es un trabajo para Jesús. Debemos enseñarlos a nuestros hijos que ellos son diferentes, son de linaje escogido, de una generación especial, con un plan, con un propósito. Pero no debemos de olvidar que hay un espíritu de Nabucodonosor en la iglesia que está tratando de llevar cautivos a nuestros hijos. No podemos dormirnos, tenemos que estar alertas, pendientes. Miren, algo que pasó que no quiero olvidar, cuando Raquel estaba muriendo, ella puso nombre a su hijo, despidiéndose de su bebé recién nacido. Lo tenía en sus manos, en sus dedos, y ella quiso que se llamara Benoni. Benoni quiere decir hijo de mi dolor. Y hay muchos hijos que como nos causan dolor, que dices, oye, este sí debería llamarse Benoni. Pero luego cuando ella muere, Jacob no quiso dejar ese nombre para ese hijo y lo llamó Benjamín. Benjamín quiere decir, bueno, tiene varios significados. El nombre de Benjamín quiere decir el hijo de mi diestra, quiere decir muy querido para mí, quiere decir el apoyo de mi vejez, quiere decir el cayado de mi mano derecha, entre otras cosas. Entonces, estos hijos no son Benonis, son Benjamines, son Benjamines. Y hay un propósito. Aún los que están en el vientre de su madre, se está viciando esto, aún los que están en el vientre todavía, que no han nacido, hay una bendición sobre de ellos, sobre cada uno de ellos, de ustedes. Así es que los invito a que extiendan sus manos hacia ellos y vamos a orar por ellos, vamos a bendecirlos. Señor, bendecimos a esta generación. Señor, es una generación separada para ti, consagrada para ti. Tiene un plan, un propósito. Cada uno de ellos tiene un lugar especial en tu corazón. Yo te pido que cada uno de ellos pueda encontrar su lugar dentro del cuerpo de Cristo y pueda fluir con tu Espíritu Santo y pueda ser dirigido, no importando lo que tengan que enfrentar, que ellos sean esforzados y valientes, que ellos puedan conocer tu voz, que ellos
no sean fascinados por las cosas que el mundo les ofrece, sino que puedan ver con claridad lo que tú les ofreces, Señor. Y puedan desde este momento caminar en esa vida eterna que Jesús ha provisto para ellos. Y que cuando crezcan, que maduren, que crezcan, que ellos puedan ser de bendición para multitudes. Que ellos puedan impactar su generación. No solo los bendecimos a ellos, sino los que conocerán de ti a través de la palabra tuya que vendrá de la boca de ellos. Pedimos que los guardes, que los protejas, que los dirijas, que los libres de tentaciones, que los libres del mal, que tú los defiendas, que tú los resguardes, que tú los aconsejes, que tú los guardes de mal consejo, que ellos se deleiten en tu palabra. Pon hambre como nunca antes en ellos, en cada uno de ellos, desde los más pequeños a los que aún todavía no nacen. Pon hambre de ti en ellos, Señor. Vimos como Juan el Bautista antes de nacer dio saltos desde el vientre, porque reconoció cuando tuvo este encuentro con Jesús, que aún desde el vientre de sus madres estos bebés puedan tener este encuentro contigo, y que vayan creciendo y vayan caminando y vayan conociendo y creciendo en sabiduría, no solo en estatura, sino en sabiduría y en conocimiento tuyo, y sean capacitados para el destino que tú tienes para cada uno de ellos. Que tu bendición esté sobre sus vidas, esté sobre sus familias futuras que tendrán, sobre sus hijos y los hijos de sus hijos, porque son una generación separada para el Rey de Reyes y Señor de Señores. No es en vano lo que estamos haciendo. Sabemos que habrá una retribución, sabemos que habrá fruto, Señor. Y pedimos por aquellos que aún están atados. Oramos que sean desatados y vengan a libertad. Y sabemos, porque tú lo dices en tu palabra, que volverán de la tierra del enemigo. Regresarán a casa, regresarán a casa, regresarán a casa. Esta es la bendición para las familias, Señor. A ti damos la alabanza y la gloria, y oramos en el nombre de nuestro Rey, de nuestro Salvador, el Señor Jesucristo. Amén.